Bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todos los lunes hablamos de fútbol y solo de fútbol. Una semana más volvemos a la carga para contaros la historia de un club y un futbolista muy especiales. La idea, que ya rondaba por mi cabeza, tomó forma y fuerza gracias al comentario de un oyente, Jonathan González. Sabéis que siempre me gusta empezar este podcast dándoos las gracias por estar ahí, al otro lado. Pues esta es una muestra de que esos comentarios y vuestro apoyo en las redes sociales son muy importantes para mí. Ahora formamos parte de la familia del Partido Podcast. Hemos crecido y cada vez somos más los que queremos ser como Letizier. Así que ya sabes. Todos los lunes tienes una cita aquí, en Quiero ser como Letizier, una producción del Partido Podcast. Esta semana tengo que advertiros de que una gripe de las gordas ha dejado mi voz un poco tocada. Espero no morir en el intento y que no se note demasiado. Bienvenidos al capítulo 32. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Obviar que el mundo del fútbol no está estrechamente ligado con el mundo que lo rodea sería no ser consciente de lo que un deporte como este puede significar para una comunidad. Eso lo saben muy bien en el mundo anglosajón, y por ejemplo, en el fútbol inglés, las acciones de los clubes de fútbol en pro de su comunidad están a la orden del día. Evidentemente, esos gestos hacia la colectividad no son solo de su propiedad. Hay otros muchos ejemplos. Hoy vamos a hablar de un club que no se podía entender sin su sentido de pertenencia y su adherencia a unas ideas como es el Livorno. Fundado en 1915 como Unión Esportiva Livorno, el club fue refundado en 1991, cuando tomó su denominación actual, Asociación Esportiva Livorno Calcio. A pesar de que actualmente milita en la Serie B, el conjunto toscano ha disputado 29 ediciones de la Serie A, alcanzando la final nacional en 1920. En 1929 fue uno de los 18 equipos que disputaron la primera edición de la Serie A, siendo su mejor clasificación el subcampeonato de la temporada 42-43. A pesar de ser uno de los equipos históricos del calcio, en su palmarés apenas cuenta con 2 títulos de Serie B en los años 30 y algún otro en lo que hoy es la Serie C, además de una Copa Italia de Serie C en 1987. Pero si por algo se caracteriza a este club es por su identificación con el Partido Comunista. No hay que olvidar que el Partido Comunista Italiano nació en Livorno el 21 de enero de 1921. Antonio Gramsci, uno de los teóricos más importantes del comunismo, estuvo presente en el viejo teatro donde tuvo lugar la fundación. Desde entonces, políticamente, Livorno ha sido feudo de la izquierda frente a otras ideologías que han gobernado en el país, y eso se ha trasladado al Armando Picchi y a su curva norte, donde es más que habitual ver simbología de izquierdas como banderas con la hoz y el martillo y pancartas recordando, por ejemplo, la muerte de Fidel Castro. La hinchada del conjunto amaranto es una de las más activas a favor de diversas causas como la libertad de Palestina o el bienestar en Haití, y su ideal político, de marcado carácter izquierdista y antifascista, es exaltado en cada encuentro, al igual que ocurre en otros estadios como Middleton o Vallecas. Ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Pero estamos corriendo demasiado. Vamos a ir un poquito más despacio y a conocer un poco mejor la historia del Livorno. Como ya hemos dicho, el club se fundó en 1915 gracias a la fusión de 2 entidades previas, el Virtus Juventesque y la SPAES Livorno. No fue un nacimiento fácil debido al antagonismo entre los seguidores de ambas instituciones, pero gracias al impulso de Arrigo Galeotti, su primer presidente, la unión se pudo llevar a cabo. Tras la Primera Guerra Mundial, el Livorno logró llegar a la finalísima del campeonato nacional, aunque fue derrotado por 3-2 por el Inter de Milán. El equipo toscano jugó prácticamente todo el partido de aquella final con 10, debido a la lesión de Innocenti, y el doblete de Ivan Gnocchi fue insuficiente para superar al conjunto nerazzurro.
La actuación del árbitro fue muy discutida por los livornesi, e incluso en la web del cuadro toscano indica, como curiosidad, que el presidente del Inter lo era también de la federación. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Durante los años 20 el Livorno fue una potencia en la Toscana, y de hecho fue el único representante de la región en la primera edición de la Serie A, disputada en la temporada 1929-1930. Era un equipo con algunos futbolistas destacados, como Giovanni Vincenzi, Alfredo Pito o Mario Magnocchi, que debutaron en la Churra. El último de ellos, Magnocchi, llegó a ser máximo goleador de la Serie A en 1925, antes de fichar por el Milán. Durante las décadas posteriores, el equipo toscano se convertirá en un equipo ascensor, hasta llegar a la temporada 42-43. Bajo la dirección de Ivo Fiorentini, el Livorno logró el subcampeonato, solo superado por un punto por el Torino. Después llegaría la suspensión del campeonato debido a la Segunda Guerra Mundial, pero antes, en 1934, se había inaugurado un nuevo estadio, lo que hoy es el Armando Picchi, ya que el primero se había quedado pequeño para albergar a todos sus seguidores. Una vez reanudado el campeonato, en 1949 el conjunto toscano perdería la categoría y durante 55 largos años no volvería a sumarse a la élite del fútbol italiano. En esos años, vagando por la segunda y por la tercera categoría del calcio, el club tuvo alguna que otra alegría. Así, entre 1954 y 1959 disfrutó en sus filas de Armando Picchi, el que da el nombre al estadio, sí, futuro capitán del Grande Inter, que ganaría 3 ligas, 2 Copas de Europa y 2 intercontinentales entre 1962 y 1965. Otros futbolistas destacados de estas décadas oscuras fueron los delanteros Bruno Gracciani e Igor Proti o Miguel Vitulano. Entre la Serie B y la Serie C llegamos a comienzos de la década de los 90, justo a la temporada 1989-1990. Entonces salvan la temporada in extremis, pero debido a los problemas financieros sufridos, con mensualidades no pagadas y demás problemas, el equipo tuvo que refundarse, tomando su denominación actual, pero sufriendo el descenso de categoría. Poco a poco, y de la mano de la gestión de Claudio Achilli en los despachos, el Livorno se va recuperando y en 1997 vuelve a la Serie C1. La temporada 1997-1998 fue seguramente la más rocambolesca de su historia. Comenzó de manera brillante, con 9 victorias consecutivas. Después, el sueño se convirtió en pesadilla. Primero, fueron sancionados con 4 puntos por irregularidades en el partido contra el Montevarchi. Y al finalizar el campeonato, la Corte de Justicia Federal le quitó al Livorno la victoria frente al Siena, concedida después de que varios futbolistas hubiesen sido atacados, resultando que el Livorno perdió su campeonato, que pasó a ser del Cremonese. Precisamente, en la final del playoff de ascenso, disputado en Perugia, frente a unos 15-20.000 seguidores livorneses, el Cremonese derrotó al conjunto toscano, truncando el ascenso. La temporada siguiente, la última de Achilli al mando, fue desastrosa, ya que debido al desmantelamiento de la plantilla, el Livorno pasó muchas dificultades para mantenerse. Quién sabe, no está documentado, si presenciando ese partido de Perugia no estaría en las gradas el mayor símbolo del Livorno, Cristiano Lucarelli. Livornés y seguidor reconocido del conjunto amaranto, había comenzado su carrera en equipos modestos como el Cuoiopelli, pero poco a poco y a base de trabajo y goles supo llegar a la Serie A en aquella misma temporada, en la 97-98. Considerado un joven prometedor, fue olímpico en Atlanta 96 y ganó los Juegos Mediterráneos celebrados en Bari en 1997. Su buen hacer en el Atalanta, donde, como hemos dicho, debutó en Serie A, le valió para que Claudio Ranieri le fichase para su proyecto en Valencia. Por desgracia, una grave lesión privó al conjunto che de la mejor versión del Toro de Livorno, apodo con el que fue conocido en su paso por España. Delantero centro de área, de esos de físico imponente y lucha constante, volvió a la Serie A para recuperar su mejor versión en el Torino. En 2003, con 28 años y desoyendo ofertas mareantes de otros equipos, optó por fichar por el Livorno, que justo acababa de volver a la Serie B. Célebre fue su frase, o al menos a él se le atribuye, que se queden con los 1.000 millones, que incluso dio título a un libro escrito a la limón junto a su representante, Carlo Pallavicino. Eso era Lucarelli, todo pasión y coraje. Dio la espalda al dinero, a la comodidad y a la fama por cumplir su sueño de niño.
Antes ya había dado muestras de sus ideas y en un partido con la sub-21 ante Moldavia, tras marcar un gol enseñó una camiseta con la efigie del Che Guevara y una leyenda que rezaba así: Livorno è una fede. Livorno es una fe. Toda una declaración de intenciones, ¿no creéis? Poco le importó que desde aquel gesto la federación le ningunease y fuese vetado para la selección. Hasta 2005 no le llegó la oportunidad de debutar con la absoluta, y así, con la churra, solo disputó 6 partidos, en los que marcó 3 goles. Sin lugar a dudas, poco bagaje para un delantero que marcó más de 200 goles a lo largo de su carrera, y que con la sub-21 logró 10 dianas en el mismo número de partidos. Probablemente la mejor descripción que se haya hecho de Cristiano Lucarelli la realizó el periodista Enrique González en su fantástico Historias del Calcio, libro más que recomendable que recoge sus crónicas para El País mientras fue enviado especial en el país transalpino. Lucarelli es de Livorno y comunista, lo que equivale casi a decir que alguien que es de Osaka tiene los ojos rasgados. El Partido Comunista Italiano nació en Livorno, el puerto industrial de Toscana, en 1921, y la ciudad siempre ha sido de izquierdas, como Lucarelli, que se ha puesto en el móvil la melodía de Bandera Rosa. Nació en un barrio marítimo de mala fama, conocido como Shanghái, hijo de un estibador portuario militante del partido y del sindicato. El niño Cristiano estuvo rodeado desde el principio de banderas rojas, por el Partido Comunista Italiano, y granas, por el Livorno. De mayor, quería ser el delantero del Livorno que marcara el gol del ascenso a primera. Hoy recuerda que, pese a su pasión total por el Livorno, tenía una esquina en el alma con los colores del Inter, porque ellos tampoco ganaban nunca, lo cual da una idea del personaje y del Livorno. La primera campaña con su Livorno fue de ensueño, 29 goles y el ascenso a Serie A. Luciendo el dorsal 99, en honor al año de fundación de las Brigate Autonome Livornesi, un grupo ultra de Livorno, cumplió su sueño y el de muchos otros livorneses, como el que fuera presidente de la República Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, también seguidor del conjunto toscano. 55 años después, el Livorno volvió a la Serie A, pero no sería justo restarle protagonismo a Aldo Spinelli, que tomó las riendas de la entidad en 1999 e invirtió para reconstruir un equipo hundido. Entre sus principales decisiones hay que destacar la vuelta de Igor Proti, delantero que en los 80 jugó en el equipo amaranto y que había sido capocañoniere de la Serie A con el Bari y que cedería el brazalete de capitán a Lucarelli tras su retirada. Lucarelli aportó sus goles, que celebraba con el puño izquierdo en alto desafiante, y su entrega y personalidad para cumplir el sueño de toda la ciudad, y llegó incluso a clasificar al cuadro toscano para disputar la Copa de la UEFA en la temporada 2006-2007. La ciudad rebosaba alegría, sus hinchas eran felices y Cristiano también. Aquellas 4 temporadas, entre 2003 y 2007, son las mejores de la historia del club, y Cristiano fue su actor principal. Sin embargo, poco a poco, Livorno fue fagocitando a Lucarelli. Desde su entorno llegaron a afirmar que por las mañanas se solían presentar ante la puerta de su casa grupos de gente para pedirle dinero, apelando a su conciencia de clase, para el gas, para la ropa de los niños, y él daba lo que tenía en ese momento, 50 euros por aquí, 100 por allí. Le recomendaron que dejase de hacerlo, porque cada vez era más el número de personas que se acercaban a su casa, y cuando dejó de hacerlo y comenzó a decir no, el ídolo cayó. El propio futbolista reconoció que cuando salía de entrenar se iba a la oficina de Unicop a hacer labores de secretario para no tener que rechazar ayudar a nadie. El 15 de abril de 2007 la situación estalla definitivamente. En un partido frente a la Regina, en el que el empate les sirve a ambos equipos, los ultras del Livorno creen que su comportamiento es inaceptable y comienzan a pitar tanto a Cristiano como a su hermano Alessandro, que también está en el equipo, y le llegan a llamar mafioso, uno de los peores insultos para cualquier italiano de bien. Incluso, los ultras llegan a abandonar las gradas para esperar al futbolista al término del encuentro. Aquella bronca significó un punto de no retorno, tanto para Cristiano como para su familia. Su padre, Mauricio, tuvo que dejar de ir al Armando Picchi, algo que no había hecho nunca en los últimos 30 años. Su salida rumbo a Ucrania en el verano de 2007 para enrolarse en el Shakhtar fue dolorosa pero necesaria. Aún y todo, Lucarelli siguió amando al Livorno. A pesar de la distancia, fundó un periódico, El Corriere de Livorno, y afirmó que su única indicación había sido que el periódico debía parecerse a él, no en lo político, eso sí, sino en su carácter. Desde la distancia siguió amando y cuidando a su ciudad. La etapa de Lucarelli en Ucrania
no fue como él esperaba, y solo jugaba de vez en cuando en Liga debido al exceso de extranjeros y de delanteros en la plantilla, y, aunque pudo darse el gusto de debutar en Champions League, se aburría. Con eso y todo, se permitió el lujo de marcar al Milan en San Siro, y celebrarlo con su característico puño izquierdo al cielo, para celebrarlo con 500 seguidores livorneses llegados a Milán en autobús. Estaba claro que había perdido el favor de los radicales, aquellos a los que una vez no dudó en pagar un autobús para llevarlos de vuelta a casa tras estar detenidos en Roma tras un encuentro frente al Lazio. Pero para muchos seguía siendo parte del escudo del Livorno. En enero del 2008 regresó a Italia para enrolarse en el Parma, donde hizo buenas migas con su presidente, Tommaso Girardi, y volvió a su Livorno, que había vuelto a la Serie A como cedido para disputar la temporada 2009-2010. Sus 10 goles no impidieron el descenso a la Serie B al terminar el curso. Sin embargo, con sus actuaciones y sus gestos, logró reconciliarse con una afición, incluidos los más radicales, que nunca verá a un futbolista tan singular como Cristiano Lucarelli. La década siguiente, el conjunto toscano se ha visto inmerso en varias situaciones difíciles y complicadas. Primero, Aldo Spinelli puso a la venta el club, pero la realidad es que no encontró comprador, y a día de hoy sigue al frente de la entidad, aunque claramente desgastado. El 14 de abril de 2012, el club vivió uno de los momentos más amargos de su historia y de la del fútbol mundial. En el minuto 31 del partido Pescara-Livorno, correspondiente a la 14ª jornada de la segunda vuelta del campeonato, el centrocampista amaranto Pier Mario Morosini se desplomó sobre el terreno de juego, al sufrir una crisis cardíaca que terminó con su vida. La temporada 2013-2014 ha sido hasta la fecha la última en la élite del balompié transalpino y no tiene visos de volver a esa categoría en los próximos años. Actualmente ocupa el último puesto en la Serie B, pero para conocer un poco mejor el presente y el futuro a corto plazo del club, contamos en Quiero ser como Letisier con Antón Arenas, director de La Voz del Calcio, autor del podcast La Serie Bellísima y que también deja sus análisis en el 9,5. Hola Antón, ¿cuál es la situación actual de la entidad? Bueno, antes que nada agradecer la invitación para hablar de un equipo tan particular, tan mágico, se podría decir, o carismático, como es el Livorno, sobre todo por la figura de Cristiano Lucarelli, que yo creo que no solo situó al Benevento en el mapa italiano, sino que lo consiguió situar en el mapa europeo, me atrevería a decir. Y me gustaría hacerlo, me gustaría hablar de este equipo en otras condiciones. No me gusta que marche último de Serie B, ahora mismo se encuentra último con 12 puntos a 9 del playoff de descenso, que es ese partido que define entre 16º y 17º quién se queda en la categoría. Los 3 últimos descienden directamente y se encuentra a 11 puntos de Empoli, que es quien marca la salvación. Lo cierto es que la situación económica no es delicada, yo creo que no corre un riesgo real de desaparecer o de refundarse como sí corría el Parma, que ya se sabía en su última temporada en Serie A antes de la última refundación, porque el Parma ya lleva varias, ya se sabía que iba a desaparecer, no tenían dinero ni para pagar la luz del estadio y se sabía perfectamente que o sucedió un milagro que finalmente no sucedió o el equipo se vería abocado a desaparición y posterior refundación como así ha sido. El Módena también vivió una situación similar al Parma, se sabía durante la temporada que la situación era irreversible, que no se podía mejorar y no tenía vuelta atrás la situación porque nadie se podía hacer cargo y la desaparición era obvia. En el caso de Livorno yo creo que este peligro no es real. Se ha disputado la primera vuelta de la Serie B y el Livorno cierra la tabla. ¿Puede revertir la situación? ¿Le ves opciones de salvarse? Lo que sí que es real, obviamente, es el peligro de descenso, sí que corre riesgo y ya ha costado el puesto de Breda, que fue entrenador, que comenzó la temporada. El presidente confiaba mucho en él. Yo confío en él la temporada pasada, entró en diciembre, a mediados de noviembre, si no me equivoco. Y la situación llegó hasta tal punto, y la cuerda se tensó tanto que finalmente se optó por que no siguiese en el cargo y llegó Paolo Tramecciani, que apenas lleva un mes, pero no ha podido cambiar esta situación tan dramática. Y comentar que también se ha costado el puesto de director deportivo. Además costó, no sé si a principios de este año o finales de 2019,
pero costó justamente cuando el mercado ya estaba abierto y ha llegado Vittorio Cochea, que es exdirector deportivo de la Ternana, y veremos cómo administra esta ventana de invierno, porque se antoja clave, sobre todo para darle un cambio a la plantilla, que yo creo que más que por falta de calidad, porque al principio de temporada yo mismo dije que el Livorno aspiraba más que a luchar por el descenso, porque yo creo que tiene una plantilla bastante completa. Al final se ha resultado no serlo tanto, si no, no estaría en esta situación, obviamente, pero yo creo que por nombre tenía una plantilla más, digamos, más completa que el año pasado, mejor que el año pasado, aunque finalmente no se haya visto sobre el campo. En la plantilla actual, ¿quién o quiénes son los futbolistas más destacados? Quizá la estrella del equipo, el que se está echando el equipo a las espaldas, es Manuel Marras, un extremo derecho, aunque puede jugar también por la izquierda, igual que su compañero David Marsura. Ambos tienen 25 o 26 años, es decir, se suele decir que la edad perfecta para un futbolista donde da el mejor rendimiento es en torno al 27, porque ya es un futbolista maduro, no es ni joven ni mayor, se suele decir que es maduro. Entonces ellos aún están en esa edad de que aún no han llegado a su mejor nivel, y ambos están dando un nivel sobresaliente, diría yo, pero Marras sobre todo está siendo más constante y quizá más incisivo en estos últimos partidos. En ataque está aportando bastante más, está encarando, está conduciendo, y en un equipo tan pobre ahora mismo como es el Livorno en ataque, tener a estos dos jugadores que son capaces de generar por sí mismos, tanto partiendo desde banda y conduciendo hacia el centro o tirando alguna pared con el delantero, que la mayoría de delanteros que tiene el Livorno no son delanteros de anotar goles, y eso está sufriendo, sobre todo Rajcevic y Braken no están dando el nivel, para nada están al nivel que se esperaba, y el equipo está sufriendo mucho. Marsura y Marras son los dos únicos que yo salvaría de hasta ahora, pero lo cierto es que el último mes de portero, de uno de los porteros que están llamados a brillar en el futuro próximo de Italia, de Alessandro Piecciari, cedido por el Milan, ha sido muy bueno. Ha conseguido ganar la titularidad a Cima, que comenzó como el portero titular. Se le dio oportunidad Breda contra el Chievo y fue un absoluto desastre el bueno de Piecciari. Cima volvió a la titularidad, pero ahora sí que parece que Piecciari, a base de actuaciones muy buenas, ya ha dado algún punto al Livorno y ha salvado alguna que otra goleada. A base de actuaciones muy buenas ha conseguido ser el titular en el equipo, y yo creo que ahora mismo su crecimiento y su rendimiento solo irá para arriba, porque a mí es un portero que siempre me ha despertado dudas en el juego aéreo, pese a ser alto, no es bajo. Siempre me ha despertado dudas y tiene algunos errores infantiles que yo creo que ya está corrigiendo, y en estos últimos partidos se ha visto muy muy seguro. También destacar de los jóvenes, porque aparte de Piecciari tiene dos jóvenes que me gustaría destacar, como son Del Prato, que puede actuar tanto de pivote o de interior, pero interior es una posición un tanto complicada en este equipo. Pero sobre todo hay que destacar, y es uno que yo creo que puede cambiar la dinámica de este equipo, a Enrico Brignola, que llega cedido por el Sassuolo, y es un jugador que destacó mucho en el Benevento, ese Benevento que jugó en Serie A, ese equipo tan humilde, pues destacó mucho, y apenas tenía 18 o 19 años, ahora ya es un jugador más maduro, ya tiene 20, ya tiene experiencia, no tiene mucho obviamente, pero ya tiene experiencia en el fútbol profesional, como no tenía en el Benevento. Pero lo malo es que Livorno no ha podido contar con él porque se lesionó a principios de temporada, y se espera que vuelva este mes de enero, si no es la semana que viene, será la siguiente. Pero yo creo que va a ser un jugador muy importante en esta segunda vuelta, además de los que lleguen, obviamente, porque el director deportivo yo creo que tiene bastante trabajo por hacer, porque no es muy fácil cambiar la situación, porque la plantilla es obvio que psicológicamente está, digamos, muerta, se podría decir perfectamente, está muerta, sobre todo estos delanteros, Rajcevic y Braken, están sufriendo muchísimo, no consiguen anotar un gol al arco iris, a pesar de que tienen a Marras y a Marsura creando juego por detrás, porque el centro de campo también está sufriendo bastante. Ucci, que es el capitán,
está siendo quizá el más señalado porque está siendo el capitán, pero comete errores cada partido de colocación, su porcentaje de acierto de pases a veces es muy malo y falla pases en situaciones complicadas, en posiciones de campo donde un jugador tan experimentado como él no debería hacerlo. Pues el centro de campo está siendo quizá la pieza que esté faltando junto con la delantera. En defensa hay que destacar a Bogdan, que es un jugador aún joven, que sonó para el Cagliari este verano, pero yo esperaba que este año fuese un central ya consolidado, que no está siendo, y Salva, que el año pasado su temporada fue buena y por eso el Cagliari mostró interés por él. Pero yo creo que hay bastante trabajo por hacer. Yo reforzaría personalmente la posición de central. Yo buscaría un compañero para Bogdan, porque ni Boven ni Di Gennaro me convencen a mí. En el centro de campo es obvio que necesita refuerzos. Y un delantero que meta goles es lo que más necesita este equipo, porque por mucho que generen los extremos, si no hay una persona que esté dentro de área y remate, este equipo está abocado al descenso. Yo es cierto que creo que ya la situación se puede revertir. 11 puntos son muchos, es uno menos de los que ha sumado hasta ahora, pero yo creo que se puede revertir y a vuelta de Brignola puede ayudar mucho a este equipo, y espero que se refuercen con mínimo 5 jugadores en este mercado, porque si no es obvio que no va a aguantar la segunda vuelta, no va a remontar tanta diferencia de puntos, y en Serie C no creo que estos jugadores, ni Marras, ni Bogdan, ni Marsura, ni a mayoría se queden, y una vuelta a Serie B se tendría que volver a invertir ese dinero que obtengan de las ventas o de las cesiones o de las marchas, de las salidas de estos jugadores. Pero yo creo que aún están a tiempo y esperemos que me den la razón tanto los jugadores que he nombrado como los que están por llegar, de que esta situación sí que se puede mejorar. Así que muchas gracias por invitarme para hablar un poquito de esta situación, que esperemos, por el bien de todos, que cambie. Oh, vela, ciao, vela, ciao, vela, ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh, vela, ciao, vela, ciao, vela, ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep, and it doesn't do a thing for growth hormones or dreams. Toca poner fin a este Quiero ser como Letizier, como siempre, escuchando el Weapons de Dark Rocks. Espero que hayáis disfrutado conociendo la historia de un club particular, como es el Livorno, y sabiendo algo más de un futbolista diferente, como es Cristiano Lucarelli. Como siempre, espero vuestros comentarios y sugerencias en ebooks, en mi Twitter, g_arteche, o en Instagram, donde acabamos de abrir cuenta Quiero ser como Letizier. También podéis conectar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast. Para escucharnos, ya sabéis que estamos en Spotify, Apple Podcast o en Google Podcast. Vamos, que no tenéis ninguna excusa para no escucharlo. Si os ha gustado, podéis dejarme un me gusta en iVoox, y si sois de Mac, darle 5 estrellas en Apple Podcast y escribir alguna reseña, que como ya os he comentado, no os cuesta nada y me ayudará mucho a posicionarme en su buscador. También, como ya sabéis, ahora, si os gusta este proyecto y queréis apoyarlo económicamente, tenéis dos opciones. Podéis pasaros por el blog quiero ser como Letizier.blogspot.com, donde también hay otros artículos previos a la etapa podcast, y buscar el botón de donación, o podéis apoyarlo a través de iVoox directamente. Si pensáis que el trabajo que hago merece ser apoyado, seréis vosotros, mis oyentes, quienes decidáis hacia dónde va este proyecto. Esta semana despedimos Quiero ser como Letizier escuchando a Claudio Ranieri, técnico muy relacionado con el episodio de hoy y que en su paso por España nos dejó unas cuantas frases para el recuerdo. Hasta la semana que viene. Responsable del equipo, el entrenador.
Yo soy el entrenador y me parece lógico que vosotros pegáis hostia a mí. Para vosotros habéis hecho una película, yo espero que uno de vosotros va a ganar el galardón de Almodóvar. Tú me parece el burrito Ortega de los periodistas, pero bien. Open the